Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a la nueva edición de Directos al Derecho. No os echaban de menos, ¿verdad? Ya saben que por ajustes de programación hemos variado durante este mes un poquito los horarios de nuestros programas. Directos al Derecho se emite pues una horita y pico después. Todos a la fuga pasa los martes, pero solo durante este mes de mayo. A partir de junio ya retomamos normalidad, aparte de periodo vacacional. Arturo Ortiz, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, Alexia. Bienvenida tú también. Nueva edición y además, como siempre, muy de actualidad y muy interesante. Nos adentramos en ámbito humano porque les adelanto que en el final del programa vamos a hablar de esa relación interpersonal cuando tienes que conjugar pues una vertiente más cordial, más amistosa, más directa con la profesionalidad. Somos compañeros, amigos, trabajamos juntos, a ver cómo se lleva todo esto. Y tendremos novedades también legislativas, que comentaremos con nuestro habitual colaborador Alberto Torres sobre la nueva ley de vivienda. Así que nos ponemos al día, no sin antes hacer un repaso por nuestro boletín de jurisprudencia y legislación. Vamos con ello. O más bien jurisprudencia, porque nada reseñable esta semana en materia de legislación. Sin embargo, sí en cuanto a sentencias interesantes. Arturo. Pues sí, respecto de sentencias interesantes, sí que las hemos tenido, de legislación nada. Y vamos a pasar a la primera, que es una sentencia muy interesante para los civilistas y sobre todo con muchos problemas procesales, que es la sentencia 1544-2023 de 20 de abril, entre la diferencia en lo que es ceder el crédito o ceder el contrato. Y nos dice la sentencia: en aquellos eventos en los que la parte cedente ha cumplido sus obligaciones contractuales, ha desaparecido el carácter sinalagmático del contrato primitivo. Al no existir reciprocidad de obligaciones, se produce la figura de la cesión de créditos, a virtud de la cual solo se cede a favor de un tercero la posición acreedora del contratante vendedor, con todas las consecuencias que tal cesión lleva aparejados, para lo que no exige la prestación de consentimiento por parte del cedido, que solo permanece en el contrato como deudor frente a la posición acreedora del cesionario, y todo ello como consecuencia del cumplimiento por parte del cedente de su obligación, subsistiendo únicamente la obligación incumplida del deudor cedido. La jurisprudencia admite que pueda cada una de las partes contratantes hacerse sustituir por un tercero en las relaciones derivadas de un contrato con prestaciones sinalagmáticas, siempre que se cumplan dos condiciones: si las prestaciones no han sido todavía cumplidas, y dos, que la otra parte lo consienta. Precisamente esta mañana iba a tener un pleito que se discutía esa sentencia, un hecho similar, la sentencia del Supremo, pero con la huelga no trabajamos. Luego hablaremos. Nuevamente estamos de huelga y se lo anunciábamos. Dos vistas hoy suspendidas que he tenido que sufrir. En fin, y vamos a concatenar otra más, A continuación, sí. Ya sabemos la que nos viene, con lo cual esto va para largo. Bueno, seguimos con nuestro repaso. Eso sí, nos vamos al ámbito penal. Sentencia 1661/2023 del 12 de abril sobre el eximente de completa o el eximente completo. Hablamos de actuar bajo la influencia de drogas o alcohol. En este caso se contemplaría, pues la aplicación del eximente completa del artículo 20.1 del Código Penal es oportuna cuando se acredite que el sujeto activo padece una anomalía o alteración psíquica que le impida comprender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión. Y nuestra jurisprudencia ha considerado que la drogadicción produce efectos exculpatorios cuando se anula totalmente la culpabilidad, lo que puede acontecer bien porque el drogodependiente actúe bajo la influencia directa del alucinógeno que anula de manera absoluta el psiquismo de la gente, bien cuando el drogodependiente actúe bajo la influencia de la droga dentro del ámbito del síndrome de abstinencia, puesto que en estos supuestos el entendimiento y el querer desaparecen a impulsos de una conducta incontrolada, peligrosa y desproporcionada, nacida del trauma físico y psíquico que en el organismo humano produce la brusca interrupción del consumo, la brusca interrupción del tratamiento deshabituador al que se encontrare sometido. La eximente incompleta precisa de una profunda perturbación que, sin anular las facultades preceptivas o perceptivas o volitivas, sí disminuya sensiblemente la capacidad culpabilística, si bien conservando el sujeto activo, la apreciación de la antijuridicidad del hecho que ejecuta.
Y ahora vamos al ámbito contencioso administrativo con una sentencia que a veces anima, es decir, que a veces hay que insistir, porque el Supremo a veces cambia de doctrina. Y esto nos atañe muy directamente, así que atentos. Y entonces hablamos de la sentencia 1628-2023 del 18 de abril sobre el gravamen o la deducibilidad de los gastos de publicidad. Y dice el Supremo que, como hemos expresado, hemos de dejar sin efecto la doctrina establecida por la Sala de la instancia en la sentencia que se recurre, expresiva de nuestra anterior doctrina contenida en las sentencias anteriores, debiendo responderse de nuevo a la cuestión planteada por el auto de admisión del presente recurso acerca de que determinemos cómo se ha de calcular la deducción en el impuesto sobre sociedades del 15% de los gastos de propaganda y publicidad para la difusión de acontecimientos de excepcional interés público previsto en el artículo 27 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, en relación con la adquisición de los envases que lleven incorporado el logotipo de tales acontecimientos, debiendo distinguirse dentro del soporte o vehículo de la publicidad entre la parte que cumple una función estrictamente publicitaria y la parte que cumple otras funciones vinculadas con necesidades ordinarias de la actividad empresarial, o por el contrario, si la aplicación de la deducción se ha de realizar sobre el coste total de los envases que incorporan el logotipo de los acontecimientos como base de la deducción. Y ahora vas a pasar una sentencia que le va a hacer especial ilusión a nuestra invitada de hoy, que se la va a tener que leer porque pega un repaso importante al despido. Efectivamente, porque de eso hablamos, de la extinción de la relación laboral o del despido. Atenta a nuestra invitada, es un extracto, pero bueno, es efectivamente una sentencia interesante para su lectura íntegra. Si la relación laboral primero se ha extinguido antes del ejercicio de la acción resolutoria, el trabajador debe ejercitar la acción de despido. En este litigio, al tiempo de interponer la demanda, no había habido una conducta concluyente de la empresa reveladora de su intención inequívoca de extinguir la relación laboral, lo que excluye la existencia de un despido tácito previo a la demanda. Segundo punto a tener en cuenta: cuando la relación laboral continúa vigente en el momento del ejercicio de la acción de resolución del contrato de trabajo, el demandante puede optar o bien por el cese voluntario en la prestación de servicios, asumiendo los riesgos, si finalmente el órgano judicial considera que no concurre un incumplimiento empresarial grave, se habrá extinguido el contrato de trabajo sin que el trabajador perciba ninguna indemnización extintiva, o por el contrario, por la solicitud de medidas cautelares. Y en tercer apartado importante, cuando la relación laboral sigue vigente en el momento del ejercicio de la acción resolutoria, pero el trabajador no ha optado ni por el cese voluntario en la prestación de servicios ni por la solicitud de medidas cautelares, hay que distinguir. Por un lado, si con posterioridad al ejercicio de la acción resolutoria la empresa comunica expresamente al trabajador su voluntad de extinguir el contrato, la naturaleza constitutiva de la extinción indemnizada del contrato de trabajo por incumplimiento grave del empresario, según el artículo del Estatuto del Trabajador, concretamente el 50, y que obliga a que la relación laboral siga vigente en el momento en el que el órgano judicial acuerda su extinción. Por tanto, si después del ejercicio de la acción resolutoria, pero antes del juicio oral, el empresario lleva a cabo el despido expreso del trabajador, este debe impugnar el despido, según el artículo correspondiente, y que obliga además a acumular ambas acciones. Bueno, hoy nos quedamos con este extracto de las 4 sentencias que consideramos más reseñables, aunque ya saben que tienen en su formato escrito y más extenso este boletín jurídico informativo en formato blog en AJM Abogados, el despacho de especialistas en Madrid, y que además pues cubren todas las áreas jurídicas, con lo cual, sea cual sea su necesidad, pueden recurrir a AJM Abogados. Sus abogados de confianza aquí en Madrid, el teléfono directo para consultas 91 113 10 27, repito, 91 113 10 27, y por supuesto mención especial a nuestro patrocinador y colaborador del programa, especialista en esa ley de segunda oportunidad, no más endeudamiento. Todavía, si tienen esas deudas, muchas personas siguen asfixiadas por las mismas, pues que sepan que existe una viabilidad de renegociar las mismas, incluso llegar a condonar algunas de ellas, extinguiendo patrimonio y, pues en definitiva, buscando esas alternativas que nos den un nuevo comienzo, un empezar de cero. Es factible poniéndose en manos de profesionales. Les derivamos a No Más Endeudamiento, www.nomasendeudamiento.com, esa es la web de referencia, www.nomasendeudamiento.com, y el teléfono de información 91 999 32 50. Repito, 91 999 32 50.
No hemos saludado a nuestro queridísimo Pedro Rodríguez en los mandos técnicos. Hola Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexia. A nuestros CEOs, Javier Lillo, Javier Sandoval, en estas semanas importantes para Click Radio TV, con muchos especiales, no paran de eventos, sesiones taurinas cada tarde de los jueves. La semana que viene, campeonato de taekwondo desde Canarias. Nos vamos toda la semana, qué gozada. Bueno, y de momento ya saben que nuestra variación de horarios, lo que no vamos ni mucho menos a permutar es el contenido de interés de nuestro programa, y para ello pues necesitamos a nuestro ya compañero asiduo Alberto Torres, abogado especialista en arrendamientos urbanos, el director de la revista Sepin. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alexia, Arturo. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, siempre estás ahí como referencia cuando hay alguna novedad, y es que tenemos, de hecho, innovación legislativa en este terreno. ¿Qué variaciones contempla la nueva ley, Alberto? Luego te vamos a pedir tu valoración, interpretación y demás. Vamos a ver, la nueva ley que todavía tiene que aprobarse, ha sido aprobada por el Parlamento, ahora está en trámite de enmiendas en el Senado, pero probablemente pues la semana que viene se apruebe definitivamente y se publique en el Boletín Oficial del Estado sin solución de continuidad. Bueno, la ley de la vivienda es una ley esencialmente programática, de índole administrativo, con lo que deja la competencia a las comunidades autónomas y a las entidades locales para su desarrollo y aplicación, pero es verdad que tiene aspectos regulados por disposiciones transitorias que modifican la ley de arrendamientos urbanos y la ley de enjuiciamiento civil, que a los abogados civilistas nos interesan mucho, y sobre todo las primeras, las que afectan a la ley de arrendamientos urbanos, pues han sido y están siendo las más mediáticas, ¿no? Y las que estamos viendo en todos los medios pues, de comunicación. ¿Cuáles serían esas principales innovaciones, esos cambios, Alberto? Vamos a ver, el principal cambio es el intento de control de las rentas, con la finalidad de pues que bajen las rentas de los contratos de arrendamiento y que la oferta del alquiler de las viviendas, que es muy escaso en España, se multiplique. Ahí, por lo tanto, se van a crear lo que son las zonas de mercado residencial tensionado, que serán las comunidades autónomas y las entidades locales las que determinen exactamente cuáles son estas zonas, con una memoria que lógicamente tienen que justificar el motivo por el cual son declaradas como tales, y en estas zonas pues se va a controlar la renta de los contratos de arrendamiento. Y ahí se va a distinguir según los propietarios sean propietarios que tienen una o dos viviendas o no sean grandes tenedores. El concepto de gran tenedor es, en principio, con carácter general, es todo aquel propietario que dispone de 10 o más viviendas de uso residencial, excluyendo trasteros y garajes, pero en estas zonas de mercado residencial tensionado pues se va a permitir que las comunidades autónomas o entidades locales pues fijen el concepto de gran tenedor en un número no superior superior a 5 viviendas, ¿no? Todos estos se van a ver afectados a la hora de regular la renta de los contratos de arrendamiento, de forma tal que si es un gran tenedor no va a poder en ningún caso superar los precios que fijen un nuevo índice general de referencia que se va a crear próximamente, y si no se trata de un gran tenedor, pues se va a intentar que tampoco se dispare la renta del contrato, de forma tal que no pueda exceder más de un 10% del último contrato de arrendamiento que haya existido sobre esa vivienda. Alberto, en la práctica, ¿cómo crees que puede afectar o que va a afectar una vez sea ya de aplicación y tengamos un poco de experiencia, arrendador y arrendatario? En la práctica, yo lo que ya estoy viendo es pequeños propietarios con mucho miedo a alquilar una vivienda, por verse enredados en... Y por el hecho en sí de una intervención, ya al margen de valorar la misma, que también supongo que lo haréis. Claro, estamos hablando ya de una intervención en el ámbito del patrimonio privado. Bueno, claro, esto... En fin, yo creo que efectivamente va a retraer la oferta, indudablemente, ¿no? Pero fijaros lo que os digo, más por la complejidad que se deriva en los nuevos juicios de desahucio, que va a dilatar los procedimientos y, por lo tanto, la posibilidad de los propietarios de recuperar las viviendas va a ser cada vez más compleja. Y en el caso de grandes tenedores, pues ya la complejidad es absoluta, ¿no? Oye, Entonces, Alberto, esto necesariamente retrae la oferta, por lo que estaba diciendo muy bien Arturo.
la gente pues va a tener miedo de alquilar, así de claro. Pero llegan a hablar de la obligatoriedad incluso, ¿no? A partir de un número determinado, no sé si se van a referir a los grandes tenedores o no, también depende de luego aplicación por comunidades autónomas, hablamos de 5 o de 10, pero hablan incluso de existir cierta obligatoriedad de poner a disposición de alquiler la vivienda. ¿Vamos a llegar ahí o no? Por lo menos los propietarios van a tener decisión. En Cataluña ya se está estudiando esta posibilidad e incluso se ha dicho que se iba a implantar. En la ley de la vivienda no prevé esto. Lo que ocurre es que se va a incrementar el impuesto de las viviendas, el impuesto de bienes inmuebles a las viviendas vacías, y es una manera pues de intentar que no existan viviendas vacías. Pero claro, si eso se contrapone con el riesgo a recuperar la vivienda en caso de alquiler y la inseguridad que realmente existe, dado el colapso que sufren los tribunales de justicia, pues la fórmula y la combinación es explosiva. Y en cuanto a los precios, también está afectando desde ya, porque hablan incluso de un auge previo a lo mejor a la implantación de esta medida, porque luego tengamos el efecto rebote. Pues probablemente, vamos a ver, en este momento ha habido comunidades autónomas, como por ejemplo es el caso de Madrid, que ha dicho que directamente no va a crear estas zonas de mercado residencial tensionado, ¿no? Entonces, pues no tendría sentido que en Madrid se notara este repunte por el simple efecto del anuncio de la ley. Pero indudablemente si se crean estas zonas de mercado residencial tensionado que van a limitar la fijación de la renta entre arrendador y arrendatario, pues lo lógico es intentar arrendarlo ahora previamente para evitar ese perjuicio. Una pregunta, Alberto, porque nos llegó de un oyente esta semana, que tiene dudas si en el concepto de gran tenedor, en el número de viviendas se va a incluir la propia vivienda, la vivienda habitual, más alguna segunda residencia que pueda tener para el cómputo para la consideración de gran tenedor. Vamos a ver, eso es un claro ejemplo de que la ley ha perdido la oportunidad de no ser más clara de lo que es, porque esta disposición la arrastramos de los decretos del COVID, en las que ya se hablaba de gran tenedor y se definía de forma similar a la que se hace ahora. Mi criterio, y creo que es el que se ha impuesto, es el que la ley no distingue, y por lo tanto, desde el momento en que se habla de 10 o más viviendas, sí se introduce el concepto de uso residencial, excluyendo garajes y locales de negocio, incluye todas las viviendas. Por lo tanto, si un propietario tiene 8 viviendas y además tiene su residencia y su casa de verano, digamos 9 más la residencia propia y la casa de veraneo, pues ya es un gran tenedor. De cara al juicio de desahucio, ¿cuáles son estos requisitos que se van a que se van a exigir para poder instar? Vamos a ver, en primer lugar, para el propietario normal que quiere instar una demanda de desahucio, se le va a exigir acreditar que no es gran tenedor. Y la forma de acreditarlo, y yo espero que esto todavía en las enmiendas se corrija, es aportando certificación del registro de la propiedad de todos sus bienes inmuebles. Parece absurdo, pero ¿por qué no una nota simple, ¿no? Que cuesta mucho menos, y los abogados sabemos lo que cuesta pedir dinero al cliente, y que imagínate pues una certificación que tardas más, que es más cara, ¿no? Eso por lo pronto respecto de los propietarios normales. Y los grandes tenedores se les va a exigir no solo que dos presupuestos fundamentales. Primero, que acrediten que el demandado no se halla en situación de vulnerabilidad económica o social, o sea, la carga de la prueba corre a cargo del demandante, no del demandado, y para ello pues van a tener que dirigirse a los organismos competentes de la administración para que certifiquen que determinada persona se halla no en situación de vulnerabilidad, lo que ya de por sí va a retrasar la presentación de las demandas, pero además se les va a exigir que hayan acudido previamente a un sistema de mediación con el propio demandado. Y de nuevo va a retrasar muchísimo, en primer lugar porque no se han determinado todavía, no es que no existan organismos de mediación, pero no se ha determinado específicamente cuáles se van a dedicar a estas funciones, pero evidentemente esto va a retrasar desde el momento en que tienes que presentar la solicitud, esperar por lo menos 2 meses a que te contesten, y si no te han contestado, entonces ya con el certificado
o de haber presentado la solicitud, el justificante de haber presentado la solicitud de la mediación, pues se puede acudir a los tribunales. Es decir, ya por lo pronto los grandes tenedores van a tener que esperar prácticamente 2 meses seguro y probablemente más, simplemente para presentar la demanda. Para el procedimiento completo, porque si ahora estamos en aproximadamente 6 meses, ¿no? Mínimo. A partir de yo 6 creo que meses. nos estamos yendo más de los 6 meses. Ahora seguro. Madrid, bueno, ahora sí, claro, ya con las huelgas, pero bueno, antes de más o menos por ahí estarían estipulados los plazos. A partir de ahora, yo sé que es una previsión y una predicción complicada, pero ¿a cuánto nos podemos ir en un procedimiento de desahucio? Nos vamos seguro al año seguro y con mucha suerte. Vamos a ver, es que además luego se prevé que lo que es el incidente para determinar si una persona se halla en situación de vulnerabilidad social o económica, pues se abre desde el momento mismo de admisión a trámite de la demanda, con lo que eso puede agravar todavía más o ralentizar todavía más lo que es el procedimiento. Como bien dices, es muy difícil preverlo, pero yo creo que, sobre todo en el caso de grandes tenedores, lo que es el retraso para el lanzamiento de arrendatarios o ocupantes de viviendas se va a multiplicar como mínimo por 2. Yo calculo que por 5. Yo soy más optimista, Arturo. Es que cada requisito que te piden en un juzgado, hoy el otro día suspendían una vista por un problema de una citación y la próxima citación es para noviembre, diciembre. Es decir, que cualquier tropezón que tienes son 5 meses de retraso en el procedimiento. Y además hay una cosa, Alberto, que me llama la atención, no me la he leído a fondo, pero sí por encima, que encima tienes que requerir el consentimiento al inquilino para que te permita saber si estás en vulnerabilidad o no, con lo cual si el inquilino... Claro. Lo que pasa es que eso en principio se van a encargar de hacerlo los propios los organismos competentes de las comunidades autónomas, que son los servicios sociales, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, se va a garantizar porque ellos lo van a tener que solicitar, ¿no? Me comentaban el otro día en una webinar que celebrábamos, hombre, pero entonces no lo van a prestar nunca su consentimiento. Pues bueno, probablemente en muchas ocasiones no lo hagan, pero desde luego si se hallan en situación de vulnerabilidad, saben que es la forma más rápida de conseguir la suspensión, con lo que en muchas ocasiones pues probablemente sean los propios demandados, los interesados en ceder los datos para que se examine si se hallan en esa situación de vulnerabilidad económica o social. Que en ese caso paralizarían el caso, pero si no dan su consentimiento también se va a paralizar o por lo menos se va a ralentizar, claro, se va a demorar. Y luego que haya trabajadores sociales suficientes para poder tramitar el papel, porque yo sospecho que no los hay. Por la carga de trabajo, con lo cual el trabajador social va a tardar mes y medio o hará un informe estándar que largará al juzgado, como como está ocurriendo en algunas ocasiones, situación de vulnerabilidad. Eso último que has dicho es muy, muy interesante. Vamos a ver, lo que no puede ser, y se está viendo ya en los juzgados, es que todo quede al albur del encargado de los servicios sociales que de forma precipitada determine que si una persona sea en situación de vulnerabilidad o no. Realmente a mí me parece la cuestión de suficiente importancia, sobre todo en el caso de que los abogados defendamos los intereses de los propietarios, para que se nos dé traslado, para que podamos examinar si concurre efectivamente esa situación de vulnerabilidad y exponerlo para que el juez decida al final si procede o no la suspensión. Pero es que se está haciendo así. Es que te encuentras con un funcionario o una persona que haga los servicios sociales que de forma rápida, probablemente porque tiene muchísimo trabajo y no disponen de los medios suficientes, decide, muchas veces sin concurrir, porque por un lado tenemos, y esto también es importante decirlo, lo que es la situación de vulnerabilidad económica, que está perfectamente delimitada en la propia ley de la vivienda, pero por otro lado tenemos lo que es la situación de vulnerabilidad social, que en cambio no está así delimitada, por lo que no puede quedar al albur de una persona una decisión tan importante que suspenda el procedimiento. Además, te iba a preguntar, Alberto, porque si ya nuestra ley en general es muy garantista en este ámbito de arrendamientos, aún más si cabe, ¿se puede establecer como una situación de vulnerabilidad la mera existencia, por ejemplo, de menores? Ya no solamente hablamos de una precariedad económica, que a lo mejor es lo que la gente piensa y que solamente in extremis en este caso se puede decretar, ¿no? Bueno, efectivamente, vamos a ver, y lo
en los procedimientos de desahucio podemos encontrarnos con la paradoja de que una persona no sea declarada vulnerable económicamente, pero llegue el día del lanzamiento, incluso sin haber pedido la suspensión, y simplemente porque existan menores o bien animales domésticos, ojo, se produzca la suspensión del lanzamiento hasta tanto en cuanto no intervengan o los servicios sociales o otros servicios competentes que pueda haber en cada caso. Yo lo que estoy viendo, que la ley no dice, y barro un poco para mí, por la Corte Arbitral, que no se dice nada del arbitraje. Con lo cual, en un arbitraje no está, todas estas prescripciones previas no aparecen, podrán aparecer después, le preguntaremos a Leopoldo, en la ejecución de la sentencia. Con lo cual se pueden derivar a arbitraje y si no, tienen que pasar por la vía de mediación. Con lo cual igual te ahorras como 5 o 6 meses de tramitación el someter a los contratos a un arbitraje. Bueno, pero yo evidentemente soy defensor como tú del arbitraje. Yo creo que es una forma extraordinaria de solventar de forma más rápida la solución extrajudicial de los conflictos, pero hay cuestiones que son muy delicadas porque todo esto se puede considerar de orden público, como ocurre, por ejemplo, con la enervación, y puede entenderse que incluso en el arbitraje deban respetarse estas situaciones, y en cualquier caso, como la ejecución de la sentencia va a tenerse que acudirse a los tribunales, esa situación de vulnerabilidad social o económica podrá invocarse hasta la fecha misma del lanzamiento. Con lo que es cierto que acudiendo al arbitraje vamos a conseguir más rapidez, como siempre, pero no vamos a conseguir eludir la totalidad de los presupuestos que exige la ley. Sí, yo lo que estaba viendo es que todos esos requisitos los controlaría el juez en lo que es la ejecución, pero no en la fase previa con lo cual ya has ganado como 5 o 6 meses hasta que tienes una sentencia, ¿no? Es un asunto a estudiar. Es un asunto a estudiar, efectivamente. ¿Qué cuestiones de orden público pueden eludirse en el procedimiento arbitral? Que yo estoy de acuerdo a que no es de aplicación a la ley de enjuiciamiento civil, pero bueno, como está ahí encima de la mesa, si realmente incluso en un desahucio arbitral concurrió o no el derecho a enervar la acción, ¿no? Entonces, pues esa cuestión hay que analizarla y ver si resultaría o no aplicable. Y esa primera premisa, claro, tú vas a barrer como siempre, y además sabes que somos todos favorables a ello, a los más, que en este caso hay que pasar por un método alternativo previo. Bueno, aquí lo que esto pasa va a ocasionar un lapso en el tiempo, pero por otro lado puede haber ahí un porcentaje de soluciones. Es que ahí también hay un tema para estudiar, porque no habla de mediación, sino que habla de intermediación, que no es exactamente lo mismo. Está pensando en intermediación que sean por conciliación, los registradores de la propiedad o los notarios. Se puede acudir a una institución de mediación. Está sin definir, Arturo. Entonces, habla de... Ahora no tengo aquí la ley justo delante. Sí, pero de mediación no habla. Habla de intermediación o conciliación. Pero de organismos competentes de la administración, ¿no? Entonces, en principio tiene que ser la administración, la comunidad autónoma, la entidad local que corresponda, la que determine qué organismo es el competente para estos tipos de mediación, con el agravante de que a día de hoy no lo sabemos y que la ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Con lo que probablemente la semana que viene, a final de la semana que viene, o dentro de días, a más tardar, ya va a ser aplicable sin que sepamos todavía cuáles son los organismos competentes y dónde tenemos que presentar, si defendemos los intereses de grandes tenedores, la correspondiente solicitud de intermediación. Al final lo que van a crear es una especie como en el laboral, que tienes que pasar antes por el SMAC, por la conciliación, que se convierte en un mero trámite, porque una persona que lleva 5, 6, 7 meses sin pagar la renta, ya me dirás qué acuerdo va a poder llegar. Es que esa es la cuestión, porque todos estamos a favor del arbitraje y de la mediación cuando tenemos claro que puede ser positiva, pero en los supuestos en los que nos encontramos con arrendatarios que llevan sin pagar la renta varios meses, si ya la ley del enjuiciamiento civil permite que el propietario condone y que lo ponga así en la demanda de desahucio la totalidad de la renta, si así lo hacen muchos propietarios con la idea de que el arrendatario se marche simplemente ya, entregue la posesión, ¿no? Entonces, ¿qué se va a ganar con esta conciliación? Pues yo creo que muy poco, y simplemente dilatar el tiempo, que con el colapso que sufren los tribunales, pues
pues ya es para el propietario y sobre todo para los grandes tenedores, porque repito, este sistema es exclusivamente perceptivo para los grandes tenedores, pues lo van a tener muy complicado. Oye, Alberto, y para los pequeños, para esa viuda que tiene la casa para pagarse la residencia o que como mucho tiene dos viviendas, ¿qué requisitos nuevos se les impone a la hora de intentar demandar? Bueno, pues en principio simplemente acreditar que no son grandes tenedores. Sí es cierto que además podrán invocar que sean en situación de vulnerabilidad. Yo creo que esto es importante saberlo porque en las demandas, y en el caso de que he presentado demandas similares al ejemplo que acabas de poner, pues hay que acreditar y en la propia demanda que mi mandante sea en situación de vulnerabilidad económica por esto y por lo otro. Porque luego el juez es el que va a determinar ante dos situaciones de vulnerabilidad si procede o no suspender el lanzamiento. Y en el caso que he tenido concretamente, que ahora recuerdo, el juez dijo que siguiera adelante el procedimiento. ¿A partir de qué momento se puede, a partir también de ahora de la nueva ley, recurrir ya a una demanda cuando nos encontramos ante el impago de la renta? Vamos a ver, yo estoy poniendo estos días más demandas de lo normal, porque toda la complejidad empezará al día siguiente de la publicación en el BOE de la nueva ley. Por lo tanto, estoy invitando a compañeros ahora mismo que defiendan intereses de propietarios, sobre todo en el caso de que sean grandes tenedores, que se apresuren, porque la diferencia va a ser muy, muy notable entre presentar una demanda la semana que viene o después de la entrada en vigor de la ley. ¡Qué bien se está poniendo todo! Estamos fenomenal, cada día mejor. Bueno, Alberto, menos mal que tenemos buenos profesionales, que seguiréis batiendo el cobre ahí. Muchísimas gracias, Alberto. Nos tendremos pues en mutua actualidad y comunicación para ver un poco ya rodando esta ley. Muchas gracias a vosotros. Gracias a Alberto Torres, abogado especialista en arrendamientos, director de la revista Sepin. Y con él vamos ya a saludar, que lleva un ratito esperándonos, y es un placer tener a Rosario Romero Bolívar. Ella es abogada, directora de RB Legal, y además es la autora de un interesantísimo artículo que hemos leído y que a mí pues de esa parte que me encanta, que conjuga lo humano con lo más técnico, porque precisamente vamos a hablar de eso. Cuando somos compañeros, amigos, compañeros, a ver cómo damos esto cuando no se sabe muy bien delimitar esos ámbitos, ¿no? Rosario, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Alexia, y muchas gracias, Arturo, por invitarme y por pensar en mí. Es un placer, de verdad, porque además es algo muy curioso y sobre las que además, pues oye, no es por nada, pero es lo habitual que nuestros compañeros al final pasamos, y esto es una realidad, muchas más horas con ellos que con nuestras familias o con nuestros amigos no compañeros, pues establezcan unas relaciones interpersonales buenísimas. Mira, algunos hacemos que funcionen 27 años y nos llevamos fenomenal, pero claro, a veces no siempre es así. Lo primero sería definir, y así lo haces tú en tu artículo, que me parece muy procedente, los términos, ¿no? ¿Qué entendemos por un amigo y qué entendemos por un compañero? Así es. Y además, se lo decía Arturo el otro día cuando hablé con él, ¿no? Que realmente este post, que ha tenido muchas visualizaciones, es producto de un calentón de viernes por la tarde, ¿sabes? Sí. Porque me pasé toda la mañana yo soy laboralista, entonces me pasé toda la mañana entre el SMAC y los juzgados de lo social, la sala de togas para hacer algo entre conciliación y conciliación, ¿no? Y entonces en la misma mañana me encontré con los tres perfiles, ¿no? Y ese viernes lo terminé en el salón de mi casa, que ya había llegado a casa discutiendo a voces con un compañero de profesión, que ni amigo ni compañero, ¿no? Con una persona un colega de profesión. Sí. Y entonces dije, pues voy a escribir esto, ¿no? Y surgió así, y la gente me dio la enhorabuena porque todos hemos vivido esas situaciones con esos tres perfiles, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo, en el post que surge de esto, pues lo que describo es que al final, pues cuando has pasado por varios despachos, además estás en la universidad, pues compartes muchas cosas con muchas personas que son amigos, pero que coinciden en alguna ocasión en la que incluso sois contrarios, ¿no? Claro. Entonces, claro, cada uno, sin perjuicio de que son tus amigos, porque has compartido mucho tiempo, viajes, cuando has tenido un problema han estado, pero claro, cada uno tiene que defender sus posiciones, y cuando no se puede ceder, aunque seamos amigos, ¿no? Porque nuestra profesionalidad
pues la tenemos que conservar siempre, por supuesto, ¿no? Bueno, lo que está claro, por supuesto, ese es un ámbito, yo situaría en otro en el que incluso es el más difícil todavía, ¿no? Hay una proximidad, si en todas las profesiones al final el intercambio de experiencias, de conocimientos, incluso de pensamientos es muy enriquecedor, en el ámbito jurídico pues es muy habitual entre compañeros darse opinión, ver un poco las estrategias, enfoques, interpretaciones, porque al final después de muchísimos años todavía incluso nos surgen reflexiones sobre cuestiones en las que hemos trabajado muchísimo tiempo, ¿no? En esta profesión yo creo que esto está mucho más agudizado, esto es muy habitual, ¿no? ¿Tener esa relación favorece o todo lo contrario? Porque si es nuestro contrario se puede entender más, pero si le tenemos al lado, podemos compartir y sin embargo se convierte en rival... No, pero fíjate, yo creo que hay cosas que son bastante positivas, porque yo tengo amigos que son compañeros de profesión, nos hemos encontrado de contrarios y para mí es más fácil levantar el teléfono y decir, oye, mira, fulanito, que soy tu contraria en este tema, ¿cómo hacemos? Porque mi cliente su pretensión es esta y esta, ¿no? Entonces, para mí realmente el tener de contrario a una persona que o es amigo o es compañero, ¿no? O ha sido compañero, no es ningún problema, ¿eh? O sea, yo creo que a veces sobre todo porque incluso te facilita ese primer contacto y ese levantar el teléfono, porque ¿no? en ese caso, en el ámbito laboral hay mucha negociación y lo hacemos mucho. En ese caso, perdón, un momentito a los dos. Rosario y Arturo, ¿qué prevalece? ¿La amistad y facilita el entendimiento entre las partes? En el caso de Rosario nos está diciendo que sí, tú tendrás tu experiencia, o al contrario, a lo mejor la falta de entendimiento en ese caso termina con la amistad o con la buena cordialidad entre compañeros. No, porque yo creo que cuando te encuentras con esa situación, es decir, sabes que cada uno con sus intereses, pero que estás negociando con lealtad. Correcto. Entonces, de acuerdo. Entonces, sabes que no te la va a intentar jugar en la negociación. Esa es la clave, sí, ¿no? Ir y con además, la y además que en esos casos, a mí me ha pasado además hace poco con un compañero con el que compartí despacho hace muchos años y ahora cada uno tiene su despacho y tal, y estamos de contrarios en un asunto. Y entonces, cuando a mí esa persona me dice, mira, mi cliente no va a ofrecer más de esto, sé que no va a ofrecer más de esto. Es que lo sé. Con lo cual estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado Arturo. Para mí no es un problema, ¿eh? Para nada. Ahí ya no hablemos de lealtad porque debe ser una premisa, los valores sobre base de todo, por supuesto, pero ¿no incide un poco también en la estrategia propia de la profesión, ¿no? En una negociación, pues sabemos que existe. En la teoría de la negociación general se contempla esa estrategia, ¿no? En este caso no se vulnera en parte, precisamente por esa lealtad, esa franqueza, esa honestidad de decir, mira, esto es hasta aquí y no vamos a ir más adelante. No, yo particularmente, no sé la opinión de Arturo, pero yo no lo veo así porque, insisto, ¿no? Es decir, cuando yo me encuentro de contrario a un perfil de estas características, que es amigo y compañero, pues esa persona sabe que eso es así y y no se rompe esta estrategia que yo puedo tener desde el principio, porque esas conversaciones no es, oye, te ofrezco esto y ya está, no, yo puedo ir ofreciendo poco a poco hasta decir, mira, ya no hay más, sé que la otra persona no se está guardando nada. Yo no lo veo así, ¿eh? Uh-huh. ¿Y tu experiencia, Arturo? Yo la misma que la de Rosario. Es decir, facilita. Facilita, sobre todo porque estás en las negociaciones ocurre también en la mediación, que si estás negociando en un marco de confianza, entre las partes es mucho más fácil llegar a un acuerdo. Que no quiere decir que no se defiendan los intereses, sino que al negociar con lealtad entre las partes, sabes lo que decía Rosario, decir, oye, mira, que es que mi cliente es que no da más de sí, o no le vas a sacar esto, o no... y puedes buscar otras opciones, pero que sabes hasta dónde vas a llegar o no vas a llegar. Claro, a mí me ha pasado, yo llevo tanto empresas como trabajadores y me ha pasado llevar un trabajador, saber quién es el abogado de la empresa y no esperar ni que me llamen ni no me llamen, sino decir, oye, mira, sé que tú eres el abogado de esta empresa, somos contrarios, nos ponemos con ello. Claro, si tú no conoces al compañero,
pues no, hay veces que no sabes si esa primera llamada puede parecer una muestra de debilidad, de que el trabajador quiere llegar a un acuerdo, sí, no, tal, muchas veces tienes esa duda, ¿no? Cuando un compañero te conoce y sabe cómo es tu forma de trabajar y que esa llamada no es un punto de debilidad porque mi estrategia es la que es y mis puntos o mis líneas rojas son las que son, pues esa llamada es más ágil y más cercana. Es más, al contrario, o sea, hay otras personas que no conoces, que levantas el teléfono y tienes primero que pasar esa barrera porque somos abogados y somos humanos, ¿no? Esa barrera de, pero realmente quiero llegar a un acuerdo, pero voy a perder el tiempo, pero no voy a perder el tiempo. No sé si me explico. A Sí, mí, además es que esa primera llamada en frío, cuando no se conocen los compañeros, dista mucho de unos casos a otros, ¿eh? Cuando claro, efectivamente correcto, hay esa connotación más totalmente. humana de compañeros y de una predisposición a entendernos, a cuando no, te estoy llamando ya en un tono en el que soy tu contrario y te estoy llamando porque vamos a empezar a lidiar, ¿no? Así es, así es. Entonces, fíjate, yo más que nosotros, que yo creo que los abogados todos sabemos hacer muy bien nuestro trabajo, defender muy bien a nuestro cliente y saber cuáles son nuestros límites, yo el tema este de amigos y compañeros lo veo a veces, ¿no? Porque vas con clientes al juzgado, lógicamente, y ve que saludas a alguien o ves que saludas al contrario como, pues porque ha sido tu amigo toda la vida, ¿no? De la universidad. Uy, pero ¿le conoces? Sí, claro, claro que lo conozco. Si iba con él a la universidad y he estado sentada con él 4 años, en la misma, prácticamente en la misma silla, ¿no? Se genera más esa reticencia porque a veces hay personas que consideran que el contrario es El enemigo, el enemigo, ¿no? claro. No, el contrario es el contrario. A mí una vez, cuando llevaba temas civiles, un procurador se presentó y me dijo, somos contrarios pero no enemigos, ¿no? Y es así. O sea, el contrario no tiene por qué ser mi enemigo. Y al final, la empatía, la educación, la corrección y la amabilidad hace que puedas llevar a buen puerto una negociación. Hombre, ¿y cuántos casos desde la ética entre compañeros se solucionan incluso por encima de las expectativas de los propios clientes porque existe lo que tú dices, ¿no? Sí, vamos, yo lo tengo clarísimo, o sea, no es lo mismo, y además ponía el ejemplo Arturo, ¿no? De la mediación, pues en laboral pasa un poco igual, las conciliaciones, tanto en el SMAG como judiciales, pues es más sencillo cuando te encuentras con una persona correcta, amable, que con una persona que se identifica tanto con su cliente, que es que no hay forma de sacarle de un punto y decir, bueno, pues nada, pues terminaremos en juicio porque es imposible hablar con esta persona. Bueno, y contigo, si eres laboralista, se tiene que ver todavía más porque, claro, asistirás a muchas situaciones en las que la equidad entre las partes no es la misma, ¿no? Podemos hablar de una superioridad de empresa frente a particulares, a trabajadores, con lo cual no es lo mismo que otros ámbitos en los que puede haber pues una posición más igualitaria entre esas dos partes. Yo como cliente, aunque entiendo la reticencia de algunos cuando saludáis como compañeros, casi que me daría hasta confianza y un poco de proximidad y de acortamiento de esa distancia, ¿no? En el ámbito laboral. Claro, porque como bien dices, esa relación se puede producir entre las partes, pero entre los abogados no se produce, ¿sabes? O no debería producirse. A mí me da igual que el abogado contrario sea un abogado individual, que tenga un despacho mediano, que sea de un gran despacho. Es que me da igual, porque yo estoy hablando con un compañero y tengo que defender los intereses de mi cliente, ¿no? Entonces, bueno, esa situación que dices tú que se puede dar en el ámbito laboral, con la intervención de los abogados, yo creo que se equipara, ¿no? Compañeros de profesión, cuenta que has querido reflejar aquí. Pues mira, compañeros de profesión son esas personas que ¿Esas? al final... ¿Perdona? Esas personas, ya marcas ahí la distancia. Esas personas que no llegan a ser amigos, ¿no? Porque si tienes un problema personal no les vas a llamar porque no has compartido con ellos 4 años de carrera, 2 de máster, ni cosas de este tipo, ni te has ido con ellos de viaje a fin de curso, pero que bueno, que al final tienes una relación profesional en la que has llevado varios asuntos, pues por ejemplo, pues llevo 6 trabajadores de una empresa y evidentemente el abogado de la empresa es el mismo. Y has tenido 6 negociaciones y 6 negociaciones con lealtad y 6 negociaciones con educación, con respeto y lo has cerrado correctamente, ¿no? Y que además,
pues coincides en congresos. El otro día en un programa vuestro vi que estaba Ana Gómez, ¿no? De Asnala, yo soy de Asnala, y en Asnala en los congresos coincidimos muchos abogados de todo tipo de despachos, ¿no? Entonces, compañeros de profesión es esto, ¿no? O sea, personas con las que quizá no tengas esa tanta confianza personal como un amigo que es abogado o compañero, pero con el que sabes que se puede negociar a gusto, que sabes que si te dice que te va a mandar un documento te lo va a mandar, que sabes que si te dice, oye, ya tenemos cerrado esto, puedes confiar, porque el cliente puede hacer otra cosa, pero que en principio tienes su palabra, ¿no? Y yo también los tengo, debo decir que también los tengo. Bueno, ahí están las distinciones claras, ¿no? De amigos, compañeros o colegas. Porque ahí simplemente compartís... Casi todos los laboralistas que pasan por aquí son de Asnala. Elena del Hoyo, que suele aparecer por aquí. Bueno, es que, ¿También? escuchad, Elena del Hoyo es de la primera categoría, es amiga y abogada. Como todas las que venís, como todos los que venís, claro, no vamos a tener. Nosotros primera línea, por supuesto. Bueno, ha tenido... Se lo diremos a Elena, que Se también diremos, es esa. que ha hablado fatal de ella, Rosario. De todas maneras, Rosario, bueno, esto ya sabemos cómo nació, ¿no? Ha sido fruto de tu experiencia y de un viernes eclosionar, ¿no? ¿Y cuáles están siendo los efectos? ¿Estás recibiendo un feedback, un poco de comprensión, de compartir esta opinión? Sí, completamente. Mira, si veis, porque yo este post lo puse en LinkedIn, los comentarios del LinkedIn es todo el mundo. Yo lo suscribo, lo comparto, es nuestra realidad. Es que es así, ¿sabes? Otra cosa es que dentro de cada uno, seguro que hay alguien que piensa de mí que soy una persona con la que comparto profesión, ¿eh? Y no soy ni compañero ni amigo. Es decir, que cada uno dentro de este grupo, esta definición, el mismo abogado puede tener las 3 categorías para otro abogado, ¿me explico? Claro. Y pasar de una a otra, también es posible. Pero sí, o sea, la mayoría de la gente que hace comentarios y tal, todo el mundo, oye, lo comparto, es nuestro día a día, o sea que estoy sorprendidísima de la acogida que ha tenido por lo que te digo, es decir, que esto no fue meditado, sino, por Dios, son las 8 de la tarde, acabo de colgarle el teléfono a una persona con la que comparto profesión y nos hemos gritado, realmente gritado. Entonces fue como, por favor, ¿sabes? Pero sí, estoy... Y mira dónde estás. La Mira dónde te ha llevado de momento. También ocurre que también es una profesión un poco solitaria a veces, de mucha gente que está aislada en los despachos, y estas cosas no tiene foros con quien compartirlo. Y el verlo expresado de forma tan clara en un artículo, pues se sienten identificados. Oye, Rosario, ¿no piensas que se están perdiendo un poco las formas en la profesión a la hora de negociar o que hay más agresividad entre los compañeros? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no creo que sea tanto, esto es una reflexión que va más allá del derecho, ¿no? No creo que sea tanto de la profesión, sino de la sociedad o la vida en general, ¿no? No sé si habéis escuchado o seguís o tal a un conferenciante que se llama Víctor Cooper, no sé si suena a Víctor Cooper, ¿no? Me suena. Entonces, a mí me gusta escuchar a Víctor Cooper porque hay una cosa que dice que es que estamos en la sociedad del desánimo, ¿no? Y cuando le preguntas a una persona, oye, ¿cómo te va o qué haces? Te dicen, ¡buf! Y claro, y este señor Víctor Cooper dice, ¡buf! ¿Qué es, no? Entonces yo creo que pasa en toda la sociedad y en nuestra profesional en particular, ¿no? Vamos todo muy rápido, tenemos poca empatía, quieres cerrar el asunto, quieres quedar fenomenal con tu cliente, y eso a veces genera cuando no eres amigo ni eres compañero, sino solo compartes profesión, pues llegar a veces con una agresividad, tensión, que colgas el teléfono y dices, ¿qué necesidad? Porque se fomenta mucho la competitividad. Y fíjate, Alexia, una cosa que me has preguntado antes, que es, oye, cuando eres amigo y compartes, no puede haber, pues no, esta situación y tal, y yo te digo, no, para mí es positivo. Cuando hay una persona con la que compartes profesión y entra en la conversación y empiezas en esa conversación con determinado punto de agresividad o falta de educación o falta de respeto, es peor. Es peor. Esa negociación tiene más visos de que termine peor.
Sí, de hecho que no llega, no se puede ejecutar, efectivamente, porque no Claro. hay diálogo posible, claro. Yo he tenido casos y te lo digo abiertamente, o sea, que he tenido casos que la relación con el compañero era tan desagradable que le he dicho a una compañera de despacho que también es laboralista, Laura, sigue tú hablando con este señor, porque soy consciente que si sigo hablando con él, o con esta señora, si sigo hablando con ellos, no voy a alcanzar ningún acuerdo, porque lo que quiero es mandarlo a freír espárragos, y no debo. Hmm. Entonces tú fíjate la diferencia, porque pues sí, yo vamos, Arturo, lo comparto, o sea, yo creo que vamos muy rápido, a veces somos un poco intransigentes, queremos cerrar temas, no queremos estar 3 horas esperando en el juzgado, y todo eso es un cúmulo de cosas que si no sabes gestionar bien, pues es perjudicial para todas las partes. Ujú. Y oye, Rosario, cuando sois amigos, ya no compañeros, amigos, claro, se favorece mucho la posibilidad de un acuerdo, de un entendimiento, incluso, pues oye, de cerrar el caso antes de llegar al litigio. Pero ¿y si tenemos que efectivamente agotar recursos? La parte que sale favorecida con una sentencia favorable, ¿cómo lo lleva con respecto a la otra o la otra frente a la una? Pues fíjate, yo creo que cuando se da la situación de que es amigo, pues bien, no tengo ningún problema. A mí me fastidia más, o sea, yo creo que todos los abogados tenemos un componente competitivo, o sea, no conozco a ningún abogado que no tenga ese perfil competitivo, porque si no es abogado, nosotros queremos ganar siempre y todo. Otra cosa es que tienes que gestionar que tu profesión implica que por mucho trabajo que hagas, unas veces ganas y otras veces pierdes, ¿vale? Y te joroba Cuando más perder entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, contra alguien que dices, uff. Claro, efectivamente, eso es así. Vamos, o sea, y el que diga lo contrario, lo siento, pero no está diciendo la verdad. Sí, Ahí hay más rivalidad. A mí me Sí. pasa alguna vez de una sentencia de decir, toma. Claro, o sea, es que esa es nuestra realidad. A ver, de esto o al contrario, tú dices toma, y otra que dices, pero ¿cómo ha podido ganar esto si lo ha hecho mal, si es tal, si es cual? ¿Sabes? Esa es la realidad. Y si es un amigo o un compañero, dices, joder, pues le han dado la razón. Unas veces nos la dan, otras nos la quitan. O sea que, vamos. Y quien diga lo contrario no está diciendo la verdad. Bueno, Rosario, de verdad, mil gracias. Es A vosotros. interesantísimo. Y por cierto, este A mí comentario lo que- podríamos hacer extensible a cualquier profesión, ¿eh? Absolutamente Sí, claro. a todas. Oye, a mí, Rosario, me gustaría que aquí este programa lo ven muchos abogados, estudiantes de Derecho, abogados jóvenes que están terminando. ¿Qué consejos darías tú a estas personas para la relación con los compañeros? Pues mira, no solo o sea, claro, para la profesión, pero yo creo que en general, ¿no? El respeto, la educación y la empatía no se tiene que perder nunca. Aquí hemos hablado mucho, no sé si lo compartirás, estoy segura que sí, Rosario, en el fomento nuevamente de los valores, en cimentarlo todo en esos valores, que se incentiva mucho la competitividad, está bien, en parte, sobre todo con uno mismo, más que crear la rivalidad entre partes, sino con uno mismo por ese espíritu de mejora, pero siempre sobre valores, eso al final es lo que facilita. Claro, mira, yo se lo digo a mis hijos, vosotros podéis decir lo mismo con una sonrisa o con cara de seta. Dilo con una sonrisa, lo mismo con una sonrisa. Y la persona que lo recibe de forma distinta. Cierto. También siempre hablamos, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Es que todo se puede decir de tantas maneras diferentes. Una cuestión de actitud. Sí, efectivamente. Claro, correcto. Y además que es que en esta profesión, claro, puedes coincidir más veces con el abogado contrario, ¿no? Entonces, chica, y un día te toca estar de un lado y otro en otro, ¿no? Entonces yo creo que la educación, el respeto y la empatía no se debe perder con el contrario, pero tampoco debes permitir que lo pierdan contigo. Eso me pasó con la... Es que estoy por decir el número del juzgado porque es que... No, sabía por dónde... Y fíjate, te iba a decir, estamos hablando entre compañeros, que esto si ya lo ponemos entre magistrados y abogados... Señoría del juzgado de lo social que llega 45 minutos tarde sin disculparse. Y hemos hablado claramente aquí muchas veces, Rosario, del tono de los magistrados, de jueces con respecto a los abogados, que a veces... Anteriormente la funcionaria me dijo, no, le dije, hombre, podían avisar, y dice, sí, pero es que tendría que avisar todos los días. Y lo arregló, lo terminó de arreglar. Así que se lo dije a su señoría, me dice, usted me va a tener aquí
después de que me ha tenido 3/4 de hora esperando que he podido negociar, me va a decir a usted ahora que vamos a estar media hora porque usted no quiere dictar sentencia y porque ha llegado 40 minutos tarde. Pues le sentó. Claro. No, te quiero decir, si es que al final tenemos que luchar con todo esto, ¿sabes? Tenemos que luchar con todo esto. Por eso yo, a la pregunta, ¿no? Los abogados jóvenes que empiezan y tal, yo creo que con el contrario tienen que tener respeto, educación y empatía, pero deben exigirla, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando era mucho más joven que había gente que, pero acabas de empezar, ¿y eso qué significa? ¿Que no merezco educación, respeto o que me trates bien? ¿En qué punto me he perdido? Que todos empezamos en todo, efectivamente, y no hay que olvidarlo. Rosario, Claro. Esto da para reflexionar mucho, efectivamente. Muchísimas gracias por invitarnos a ello y además por guiarnos en este interesantísimo tema que, bueno, pues ya ahí tienen el post, el artículo, pero que seguro sigue dando muchísimo que hablar. Gracias, Rosario, que esto beneficie Gracias a a la vosotros, relación. un abrazo fuerte. Otro Adiós. para Hasta ti, luego. hasta pronto, espero. Bueno, un placer. Rosario Romero Bolívar, abogada, directora de RB Legal y experta en este tema. Señores, nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes emplazarles a la próxima semana. Ya saben que este mes, con un poquito de dilación en el horario, emitiremos sobre 5:15 aproximadamente en vez de las 4, sobre las 17:15, pero que seguimos y retomaremos horario habitual en junio. Con lo cual, que no se pierdan la edición de Directos al Derecho. Por cierto, no lo hemos dicho al principio, pero post en cuanto terminemos, por si no lo pueden ver y escuchar en ese momento, ya saben que luego tienen ahí las descargas en YouTube, en redes sociales, en Amazon Music, en todas las plataformas digitales, en todos los dominios de la web de Click Radio TV, en Global Click Comunicación y toda la plataforma de radios y televisiones convencionales por toda España. Yo sí lo tengo que decir, ya sabes, Arturo, cebo de cadena, interesantísima retransmisión de ese certamen de taekwondo desde Canarias durante la próxima semana. Los jueves nos anteceden esas tertulias taurinas también para los interesados en la materia, que son estupendas, así que seguimos en conexión aquí en Click Radio TV. Por algo es el canal que engancha. Muchísimas gracias, Pedrito, en los mandos técnicos, Arturo en la dirección del programa, Javier Lillo, Javier Sandoval, CEOs, nuestro director que no lo citamos, Juan Ignacio Caña, director de la cadena, y a todo el equipazo que tenemos ahí detrás, que es un placer siempre trabajar y encima estar entre amigos, que eso es muy bonito. Señores, buena semana, volvemos el jueves. Gracias, Arturo. Hasta el jueves.